Muy bien, ahora continuamos con la multiplicación de fracciones y posteriormente también veremos en este mismo video la división de las mismas. La multiplicación y la división curiosamente son más fáciles de efectuar que la suma y la resta, al menos cuando son sumas y restas con denominadores diferentes. ¿Por qué? Porque van a seguir reglas fijas o específicas que realmente son muy sencillas de llevarse a cabo. Por ejemplo, en el caso de la multiplicación, lo que nosotros vamos a realizar es la multiplicación directamente de los numeradores. En este caso la regla general me va a decir que A multiplicado por C, de manera general sería A por C, mientras que los denominadores también se van a multiplicar en forma directa, B por D, BD en forma general sería la regla. Y realmente el problema que muchas veces tienen las fracciones es más que efectuar la regla de multiplicación, será simplificarla. Eso es lo que realmente luego se complica al realizar multiplicaciones y también divisiones con fracciones, porque las reglas pues realmente son directas y son sencillas cuando ya te las aprendes. Entonces vamos a aplicar esto en el primer ejemplo. La regla me dice multiplica directamente, 2 por 3 es igual a 6 en este caso, y luego 5 por 4 nos da 20, 6 veinteavos. Esta fracción, sin embargo, se puede simplificar porque tiene mitad, tanto el numerador como el denominador, y entonces la mitad de 6 es 3, la mitad de 20 es 10, dándonos como resultado 3 décimos, que ya no se puede reducir más porque ya no hay un número que divida tanto al 3 como al 10 al mismo tiempo. Es una fracción propia que es el resultado, el producto de estos dos factores en la multiplicación. Resolvemos ahora el inciso B. Cuando tienes una fracción mixta, nuevamente como mencionamos en el video anterior, ninguna operación se puede llevar a cabo entre fracciones mixtas, por lo tanto se tiene que convertir a una fracción impropia, que es su equivalente. En este caso vamos a multiplicar 2 por 8, 16, más 3 es igual a 19 octavos, que entonces con 16 tercios vamos a llevar a cabo esa multiplicación. Sin embargo, antes de llevar a cabo esta multiplicación por la regla, voy a manejar un método alternativo que pero finalmente respete esta misma regla, y este método que les voy a explicar en los siguientes ejemplos igualmente se aplicará en la división, nos permitirá simplificar antes de multiplicar la fracción, y eso nos evitará hacer trabajo doble. Entonces, en vez de yo multiplicar 19 por 16 y 8 por 3, 24, simplemente lo que podemos hacer es observar el número de arriba, 19 primeramente, y ver si se puede simplificar con alguno de los dos denominadores. 8 o 3, el 19 en sí es un número primo, no se va a poder dividir más que entre uno y entre sí mismo. No se puede simplificar nada, pero el 16, aunque no se puede simplificar o dividir con 3, sí lo puede hacer con el 8. De esta forma, si yo divido o simplifico esta parte, 16 entre 8, 16 octavos, 16 dividido entre 8 es igual a 2 de manera exacta. Entonces esto lo voy a colocar en un paréntesis, este resultado de 16 entre 8, 2, aquí en color verde. Y en color negro, bueno, continúo manejando lo que no se puede reducir de tamaño de números, que es 19 tercios. El 2 ya no se puede reducir tampoco con el 3, entonces simplemente lo que vamos a hacer al final es esto, multiplicarlo, el entero por esta fracción. Cuando ustedes tengan un número entero que se tenga que multiplicar con una fracción, lo que se suele hacer y es válido es colocar un 1 como denominador. Eso no altera nada el resultado porque es una fracción equivalente. 2 dividido entre 1 sigue siendo 2. El dividir entre 1 nunca nos va a afectar, ¿no? Entonces efectúo la multiplicación. Ahora sí que estaba pendiente por esta regla, numerador por numerador y denominador por denominador. En la parte superior, los numeradores, el doble de 19 es igual a 38,
y abajo 1 por 3 igual a 3. Y ya tengo mi fracción, en este caso impropia, que es la expresión más baja o mínima que se puede expresar en este producto. Alternativamente, ya sabemos que toda fracción impropia se puede convertir en una fracción mixta, dividiendo, en este caso, el numerador 38 entre su denominador, que es 3. Entonces aquí tenemos que va a ser igual a 12 enteros y sobran, aquí todavía no concluye el procedimiento porque el residuo tiene que ser menor a 3. Aquí me faltó 3 por 2, 6 para 8, 2. Entonces son 2 enteros y 2 tercios. Eso es lo que vamos a tener aquí como resultado. Ya sea en forma mixta o en forma impropia, es el producto de 2 enteros 3 octavos por 16 tercios. La otra forma, si la fracción no son demasiado grandes, pues será hacerlo como arriba, multiplicar directamente y luego simplificar. Pero cuando tenemos fracciones más largas, más grandes o que tienen un mayor número de factores que se estén multiplicando, va a ser mucho más útil simplificar antes de multiplicar. Así que entonces yo voy a hacer una agrupación de todos los numeradores, son estos 3. Y únicamente voy a dejar indicar esa operación 4 que se multiplica por 63. Y esto se multiplica a la vez por 10. Sin hacerlo, nada más lo dejamos indicado. Lo mismo seguimos con los denominadores, que sería 7 por 8 por 3. Y ahora recordemos una propiedad básica también de la multiplicación, que de hecho eso justifica lo que hice en el inciso anterior, de poder unir 16 octavos para simplificarla. En la multiplicación el orden de sus factores no altera el producto, ¿no? Es decir, por ejemplo, 3 por 2 es igual a 6 o 2 por 3 también nos da 6. Es la propiedad conmutativa, por lo tanto, yo puedo acomodar cualquier número de arriba y dividirlo, simplificarlo entre cualquier número que se encuentre abajo. Empecemos con el 4 entonces en orden, 4 observándolo con los números que están en el denominador únicamente, que son los que pueden simplificar al 4 de arriba. Con 7 no se puede simplificar, pero 4 con 8 sí. Entonces, si yo agrupo para que sea más claro para ustedes esta fracción, 4 octavos, ahorita la vamos a reducir de tamaño hasta su mínima expresión. Va a ser más fácil realizar eso. Luego el 63 con el 7 sí se puede simplificar porque de hecho 63 es un múltiplo de 7, entonces lo podemos agrupar en otra fracción, aquí en color azul, por 63 séptimos, que ahorita lo vamos a reducir también. Y finalmente pues nos queda 10 tercios que no se puede reducir, de todos modos hay que trasladarlo en la operación y vamos a simplificar. Ahora el siguiente paso va a ser simplificar las fracciones que se puedan simplificar y que están de forma más sencilla, aquí más fáciles para hacer esto de simplificar. En color verde 4 octavos. Son números pares, la mitad de 4 y de 8 sería 2 y 4, 2 cuartos de entrada. Pero 2 cuartos todavía se puede simplificar, más sacando la mitad, que es un medio. Total que la expresión más baja de esta fracción pues es un medio. La vuelvo a reescribir aquí. Queda 4 octavos al final de cuentas como un medio. Luego 63 séptimos es una división exacta, porque 63 dividido entre 7 toca a 9. 9 enteros. A los números enteros le puedes poner un 1 abajo, ya habíamos mencionado, no afecta en nada. Para ahorita al final multiplicar todo ahora sí, pero ya simplificado. Y 10 tercios en color negro no se puede reducir, únicamente la vuelvo a trasladar esta fracción. Y una vez que ya haya simplificado todo lo posible, en este caso de hecho todavía se puede simplificar algo más, observen.
Es cuestión nada más de observar muy bien los números de arriba siempre con respecto o comparados con los números de abajo en los denominadores. En este caso el 9, que está en el numerador, se puede simplificar con el 3 que está en este denominador. ¿Por qué? 9 tercios o 9 dividido entre 3 es igual a 3. Se reduce más todavía. Entonces vamos a continuar aquí abajo. Esto va a ser igual a 1/2 multiplicado por esta simplificación. 9 entre 3 es igual a 3 enteros. Esto que está en rojo encerrado se reduce a 3 enteros. Y lo puedo agrupar así porque otra vez el orden de los factores no altera el producto. No importa el orden, al final voy a multiplicar todo eso ya simplificado al máximo y va a dar el mismo resultado. Por 10, que quedó ahí solo el 10, números enteros les colocamos un 1 como denominador y así ya finalmente como ya no puedo simplificar los números de arriba, 1, 3, 10, con los que están abajo que son 2 y 1, ya todo está simplificado hasta donde es posible. Ahora sí, ya que está todo simplificado, voy a seguir mi regla de multiplicación originalmente, numeradores y denominadores directamente se multiplican. Entonces 1 por 3 es igual a 3, luego 3 por 10 es igual a 30. Y en los denominadores 2 por 1, 2 por 1 sigue siendo 2. Sí, y aquí todavía se reducía más. Aquí en este caso no observé yo que el 10 con el 2 todavía se reducía. Pero bueno, aquí ya me di cuenta de todos modos. 10 entre 2, 5, por 3, 15, son 15 enteros, o 30 entre 2, la mitad de 30, pues también nos da 15 enteros. O sea que el producto final de toda esta operación, toda esta multiplicación de 4 séptimos por 63 octavos por 10 tercios, nos da 15 enteros. Y esto lo pueden verificar igualmente en una calculadora científica que maneje fracciones. Meten estos valores multiplicándolos y les debe dar 15 enteros, ¿no? Para que verifiquemos que al final de cuentas este procedimiento es el mismo. Si nosotros hubiéramos multiplicado directamente 4 por 63 por 10, hubiera un número grande, y abajo 7 por 8 por 3, otro número grande, y de ahí estarlo reduciendo muchas veces hasta que al final de cuentas hubieras llegado a 15 enteros. Lo pueden hacer ustedes como ejercicio. En este caso ya no lo voy a poder hacer por cuestión del tiempo dentro de la grabación, pero pues es un buen ejercicio y ustedes entonces podrán comparar qué método se les hace pues más fácil. Sobre todo yo sugiero que en este tipo de operaciones, multiplicaciones o divisiones muy largas, mejor simplifica antes de multiplicar porque eso te va a ahorrar tiempo. Y más cuando hablamos de efectuar esas operaciones en exámenes, ya sean exámenes parciales, exámenes finales o algún examen de admisión donde no se permiten las calculadoras y tienes que hacer esto a mano o mentalmente. De tal manera que yo me inclino personalmente más por ese método. Lo que sí es que requiere una cierta práctica, como pueden ver. Sí necesitamos estarlo practicando porque de otra manera pues va a ser bastante difícil que lo llevemos a cabo correctamente. Así que ahora vamos a continuar con la segunda parte de este tutorial, que es la división de las fracciones. Así que continuamos con la división. La regla para dividir fracciones va a ser de la siguiente forma. Tenemos de forma general dos fracciones, A sobre B dividido entre C entre D. Se van a multiplicar también, pero en forma diagonal o en forma cruzada. A por D, es decir, de forma general, AD va en el numerador y B por C, BC en el denominador. Entonces esta regla, por este orden de multiplicación, le llaman regla de productos cruzados o multiplicaciones en forma diagonal. De esa manera siempre se tiene que llevar a cabo las divisiones siempre que sean en forma horizontal, porque también es muy común presentar divisiones de fracciones, pero en forma vertical, como vamos a ver en el último ejemplo. Entonces,
En el primer inciso, 7 tercios dividido entre un entero 4 quintos, tengo una fracción mixta, la vamos a convertir en su forma impropia, ya que no se puede realizar ninguna operación de fracciones en forma mixta. Entonces es equivalente a 1 por 5, 5 más 9, 4, 9 quintos. Y entonces voy a llevar a cabo esta regla. Sería 7 por 5 igual a 35. Y 3 por 9 igual a 27. De tal manera que habría que verificar si se puede simplificar esta fracción o ya es su mínima expresión. Es decir, tenemos que buscar un divisor en común entre 35 y 27. Y de hecho, pues no lo hay. Por lo tanto, esta es la mínima expresión ya de esta fracción. Como es una fracción impropia, se puede convertir en mixta. Tocando entonces a un entero, el 27 cabe una vez completa en el 35 y nos estarían sobrando la diferencia de 27 a 35, 8 27avos. Entonces ya sea que lo exprese mixta o impropia, es correcto. Vamos ahora con el inciso B. Menos 9 décimos dividido entre 6 enteros 2 tercios. Nuevamente, la fracción que sea mixta se convierte en su forma impropia equivalente. Entonces, 6 por 3 son 18. Y luego 18 más 2, 20. 20 tercios. Seguimos la regla de extremos, la regla de productos cruzados. La regla de extremos y medios es la última, la vertical. Antes la ley de signos, menos entre más queda menos, ¿no? Recuerda, la ley de signos se aplica únicamente para dos operaciones matemáticas, multiplicación y división. Entonces ahí está luego la fracción, 9 por 3, que es igual a 27, y luego, aquí lo señalamos en forma cruzada, según esta regla sería así, 10 por 20, que es igual a 200. Igualmente habría que ver si esta fracción se puede reducir de tamaño o no. En este caso, pues no hay ningún número que pueda dividir al 27 y al 200 al mismo tiempo. De hecho, yo ya sabía eso desde antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo aplico el método anterior que les expliqué en la multiplicación, únicamente dejaría indicado que se multiplica 9 por 3, según la regla de división, y 10 por 20. Y si yo comparo estos números, 9 con 10 no se simplifica, 9 con 20 tampoco, ni 3 con 20 ni 3 con 10, por lo tanto desde ahí ya sabía yo que no se iba a poder simplificar. Esa es la ventaja de tener en mente este método de únicamente dejar indicada la multiplicación para ver después que se simplifica. Me proporciona una ventaja en ese sentido para al final reducir las fracciones más rápidamente y con mayor facilidad. Último ejemplo aquí, menos entre menos, ¿qué va a quedar? Va a quedar positivo. Y la fracción mixta la convertimos en su forma impropia. Entonces, vamos a tener aquí nosotros 1 por 9, 9 más 5 igual a 14. 14 novenos dividido entre 7 sobre 81. Y para hacer la división de estas fracciones en forma vertical, vamos a seguir una regla que va a dar el mismo resultado que esta, nada más que se coloca o se escribe en forma vertical, que es la famosa regla de extremos y medios, o como también de forma coloquial muchas veces le llaman, la regla del sándwich. De tal forma que, ¿qué nos dice esta regla? Para dividir fracciones vas a multiplicar los extremos. El número que está en la parte de arriba, A, por el número que está en la parte más baja, D. A por D es AD de manera general. Eso va en el numerador del cociente, el resultado de esta división. Y luego se multiplican los que están en medio, B por C, colocándose en el denominador. Y vean, esta fracción es la misma exactamente que esta. AD sobre BC, AD sobre BC. Entonces es lo mismo, nada más cambia pues el acomodo. Ahora vamos a hacerlo de la misma forma, ¿no? Los extremos, el
14 que está en la parte más alta entre el que está en la parte más abajo, el 81, pero nuevamente a mí me conviene no hacerlo directamente el producto de 14 por 81 que me va a dar un determinado valor, sino únicamente dejar indicado que se va a multiplicar 14 con 81 y abajo el producto los medios, 9 que multiplica 7 o 7 que multiplica 9, como quieran, ¿no? Es lo mismo. Y ahora observen, 14 se puede dividir entre 7 o se simplifica con 7 y 81 es divisible entre 9 en este caso, de tal manera que entonces esta primera fracción, 14 entre 7 toca a 2 y 81 dividido entre 9 es igual a 9, ¿no? 9 por 9, 81. Quedan números enteros y finalmente ahora sí multiplico esto, ya no hay nada más que se pueda simplificar. El doble de 9 es igual a 18 y este es el cociente de esa división. 18 enteros de menos 1 entero 5 novenos dividido entre menos 7 81avos. Y así entonces vean cómo me ahorré mucho trabajo simplemente con hacer esta observación. Dejar indicado los productos o las multiplicaciones en el orden que me dice la regla, en este caso de extremos y medios para divisiones verticales, y observar qué números de arriba del numerador se pueden dividir o reducir con los números que están abajo. Siempre tiene que ser uno de arriba con uno de abajo, uno de arriba con uno de abajo. Ese es el requisito. Y ahí lo tenemos, ¿no? 14 entre 7 es igual a 2, 81 dividido entre 9 toca a 9, y 2 por 9 pues ya finalmente me queda el 18. Entonces ahora lo que resta es que ustedes hagan muchos ejercicios de práctica de todas las operaciones con fracciones, sumas, restas, multiplicaciones.